Hoy en Radio Resultados. Aprueban diputados en lo general el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Departamento de Estado de Estados Unidos critica el desempeño de México en derechos humanos e impunidad. Comando Armado enfrenta elementos de la Guardia Nacional y ataca cuartel del Ejército en Tabasco. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 23 de abril. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala que en México se violan derechos humanos. Sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? López Obrador celebró que se aprobara en lo general la reforma a la ley de pensiones para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal. El presidente dio a conocer cuál es el propósito de la ley de amnistía. El propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan. López Obrador descartó que se vaya a hacer uso de la ley de amnistía para liberar delincuentes. Piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria. Nunca lo hemos hecho. Luego de las críticas que generó una camiseta con una imagen de la muerte relacionada con su nombre, el presidente López Obrador afirmó que debe haber libertad religiosa. Tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Radio Resultados. Elecciones 2024. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, criticó que haya un mecanismo de impunidad en el país cuando un gobernador que comete actos de corrupción que quiere ser perdonado negocia políticamente para ayudar al partido en el gobierno y luego es premiado con una embajada. Yo he criticado mucho que un mecanismo que hay de impunidad en el país es que un gobernador que comete actos de corrupción, que quiere ser perdonado, que quiere adquirir impunidad, negocia políticamente ayudar al partido en el gobierno, en este caso a Morena, favorece, aunque sea de otro partido, particularmente del PRI, a ese partido electoralmente y luego es premiado con una embajada, con un consulado. Al presentar su programa de infraestructura, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno terminará con las obras públicas que carecen de rentabilidad económica, social y humana. Recalcó que se acabaron las ocurrencias convertidas en obra pública. Se acabaron los proyectos que tiran el dinero público. Se acabaron los proyectos que carecen de rentabilidad económica, social y humana. Se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas. Se acabaron las ocurrencias.
La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en un diálogo con integrantes del Council of the Americas, afirmó que es mucha la dependencia que existe entre la economía de México y la de Estados Unidos, por lo que ambos países deben mantener excelentes relaciones. Pero la mayor integración comercial y económica es con los Estados Unidos. Así que nos va a tocar seguir trabajando juntos, trabajar en la inversión de las empresas, en facilitar las inversiones y en generar las condiciones de lo que yo llamo la inversión con bienestar y sustentabilidad. Este lunes, las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, así como el candidato Jorge Álvarez Maínez, al igual que los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky, acudieron a la firma del Pacto por la Primera Infancia, lo que significa que 12.4 millones de niñas y niños de 0 a 6 años se verán beneficiados, ya que al firmar se comprometieron a trabajar por el desarrollo, bienestar y cumplimiento pleno de los derechos de la niñez temprana. Nacional. La Cámara de Diputados aprobó la noche de este lunes la reforma para construir el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tiene como objetivo recibir las transferencias de las cuentas de ahorro inactivas en las AFORES, para contar con recursos destinados al pago complementario de pensiones a los trabajadores que cotizan bajo el régimen que entró en vigor en 1997, con 252 votos a favor y 212 en contra, así como 4 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del presidente López Obrador a la espera de que resuelvan las reservas. Posteriormente, el dictamen se mandará al Senado de la República para continuar su discusión. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe anual de derechos humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones. Además, la agencia estadounidense resaltó que el nivel de violencia en el país se mantuvo alto. Presentando a la prensa por Anthony Blinken, secretario de Estado, el capítulo sobre México resalta corrupción gubernamental seria y amplia violencia de género. Abraham Noceguera Cervantes, Don Rodo, obtuvo una suspensión provisional que le concedió una juez federal contra su aprehensión ocurrida el domingo en Autlán de Navarro, Jalisco. Don Rodo promovió el juicio de amparo ayer y señaló como actos reclamados la incomunicación, así como tratos crueles e inhumanos y la detención de la cual es objeto. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, logró que un juez federal dejara sin efectos la única orden de aprehensión girada en su contra por el caso de la estafa maestra que estaba pendiente de ejecución. De esta forma, la Fiscalía General de la República ya no podrá perseguir a la exfuncionaria ni presentar una acusación formal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 77 millones de pesos. Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estableció contacto con 3 familias de posibles víctimas de Miguel N., presunto feminicida serial, quien el pasado martes asesinó a María José en su domicilio ubicado en Iztacalco. En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara López, descartó dar una cifra sobre cuántas víctimas estarían relacionadas con Miguel N. de 39 años, por lo que mencionó que solo se ha contactado a familiares de 3 mujeres para llevar a cabo una confronta genética, aunque posteriormente podrían llamarse a familiares de otras víctimas. Información de los estados. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se enfrentaron la tarde-noche de este lunes con presuntos grupos del crimen organizado en Tabasco. Esto luego de la detención de 4 presuntos delincuentes y otros 2 abatidos en enfrentamientos con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además del aseguramiento de drogas y vehículos. Los hechos ocurrieron en la entrada al poblado Santa Rosalía y en zonas del Plan Chontalpa, ambos sectores ubicados en el municipio de Cárdenas. Otro enfrentamiento tuvo lugar cerca del 57º Batallón de Infantería de esa localidad. Esto lo informaron autoridades del gobierno de Tabasco.
3 ambulancias fueron atacadas a balazos e incendiadas la tarde de este lunes en diferentes zonas de la ciudad de Celaya, Guanajuato, lo que dejó como saldo 2 paramédicos muertos. El primer ataque ocurrió pasadas las 5 de la tarde, cuando presuntamente 2 paramédicos voluntarios se trasladaban en una ambulancia de servicio particular con razón social SMB. Una segunda agresión en la cual otras 2 ambulancias de la misma empresa fueron incendiadas mientras se hallaban estacionadas, lo que solo dejó daños materiales. Estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León demandaron a las autoridades el esclarecimiento del presunto feminicidio de Devani Escobar a 2 años del hallazgo del cuerpo de la joven, que era alumna de esa institución. Se tenía prevista una marcha desde la Facultad de Derecho y Criminología a Palacio de Gobierno, pero debido a las lluvias, las organizadoras la pospusieron. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó invalidar por falta de consulta la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, que, entre otras cosas, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a autogobernarse mediante la administración directa de presupuesto. Economía. El INEGI dio a conocer que la economía mexicana reportó un mayor dinamismo en febrero, impulsada principalmente por el sector servicios, favorecido por un mayor consumo de los hogares ante un mayor ingreso disponible. En el segundo mes del año, el indicador global de la actividad económica creció 2.6% anual desde 1% en enero y además fue su mejor dato en 3 meses, informó el INEGI. Clima. Este martes 23 de abril, el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional prevé calor, lluvias y granizo, debido al Frente Frío número 47, con características de estacionario. Se desplazará sobre la península de Yucatán y el occidente del Mar Caribe, lo cual originará lluvias aisladas. Radio Resultados Internacional. Estudiantes de algunas de las universidades de mayor prestigio en Estados Unidos, como Harvard, Yale y Columbia, están exigiendo que sus instituciones se proclamen en contra de los ataques genocidas de Israel contra Palestina al desinvertir en empresas que apoyan a Tel Aviv. Las protestas, cada vez más amplias, están obligando a los administradores universitarios y hasta al presidente de Estados Unidos a responder a este movimiento. Estudiantes que se manifiestan han rechazado las acusaciones de antisemitismo y violencia al movimiento, señalando que, como ha sido el caso desde el inicio, muchos de los manifestantes son estudiantes judíos que están en contra de los abusos de Israel contra Palestina. Este lunes inició en la Corte de Nueva York el histórico juicio contra Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. El magnate de 77 años está acusado de 34 delitos relacionados con fraude, política, sexo y dinero. La defensa de Trump aseguró que el político republicano es inocente y que actuó bajo el paraguas de la democracia. La ONU pidió este martes a Reino Unido reconsiderar su plan de expulsiones de migrantes a Ruanda después que el Parlamento británico aprobara el controvertido proyecto de ley que permite la medida. Los directores de las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidieron al gobierno británico que en su lugar adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.